Buenas tardes, bienvenidos a su segunda clase de bioquímica. Nuestro tema del día de hoy se llama metabolismo de lípidos y su importancia energética. Vamos a hacer una exploración detallada del procesamiento lipídico, sus vías metabólicas y su rol crítico en la homeostasis energética dentro del contexto mexicano. Bueno, vamos a iniciar reconociendo que los lípidos constituyen la principal reserva energética en los organismos animales, aportando más del 70% de la energía durante el ayuno prolongado. En el contexto mexicano, donde la dieta suele ser rica en carbohidratos, la comprensión del procesamiento lipídico resulta fundamental para entender tanto la absorción de energía como las implicaciones en la salud pública, dado que la prevalencia a sobrepeso y obesidad supera el 72.5%. A nivel sistémico, el metabolismo de lípidos implica fases diferenciadas: digestión y absorción intestinal, biosíntesis de ácidos grasos a partir de glucosa excedente, almacenamiento en tejido adiposo, movilización de esos depósitos y regulación hormonal que equilibra la lipogénesis con la lipólisis. Cada uno de estos pasos está orquestado para mantener la homeostasis energética, un equilibrio crucial para que cada célula ejecute sus funciones sin déficit ni exceso de sustrato. Desde el punto de vista bioquímico, la conversión de grasas en energías depende de procesos como la beta oxidación que ocurre en las mitocondrias. Más del 40% del consumo total de oxígeno en reposo se dedica al metabolismo de ácidos grasos, lo que evidencia su relevancia. En consecuencia, los lípidos no solo van a actuar como reserva, sino que son centrales en la generación de ATP cuando los carbohidratos no están disponibles. En esta sesión vamos a abordar paso a paso cada ruta metabólica, desde la hidrólisis en el lumen intestinal hasta la síntesis de triglicéridos en adipocitos y la liberación de ácidos grasos durante el ayuno. Vamos a analizar también cómo hormonas como la insulina, el glucagón y la adrenalina regulan estos procesos y las implicaciones de su desregulación en enfermedades prevalentes en México, como la resistencia insulínica y la obesidad. El objetivo de esta introducción es brindarles un panorama global que permita conectar cada fase metabólica con su significado fisiológico y su impacto en la salud. Los invito a reflexionar sobre cómo las particularidades de la dieta mexicana, que es rica en carbohidratos y grasas, influyen en estos procesos y predisponen a la población a alteraciones metabólicas. En el tracto digestión y absorción de lípidos. En el tracto gastrointestinal, la digestión lipídica comienza con la acción de enzimas lipasas, secretadas por el páncreas. Estas enzimas rompen los triglicéridos complejos en monoglicéridos y ácidos grasos libres, liberándolos de la matriz de la materia orgánica ingerida. Sin embargo, esta hidrólisis no podría ocurrir eficientemente sin la emulsificación previa, función que desempeñan los ácidos biliares producidos en el hígado y almacenados en la vesícula biliar. Permítanme tantito porque me están marcando.
Listo. ¿En qué nos quedamos? Bueno, la emulsificación consiste en fragmentar los glóbulos lipídicos en micelas más pequeñas, aumentando notablemente la superficie accesible para las lipasas. En el intestino delgado, los complejos de sales biliares y los ácidos grasos sintetizados van a formar micelas que facilitan el transporte de los productos de la digestión hasta la membrana de los enterocitos. Este paso es decisivo ya que sin la acción de los ácidos biliares, la eficiencia de la lipasa va a disminuir drásticamente. Dentro de los enterocitos, los monoglicéridos y ácidos grasos libres se reensamblan para formar nuevamente triglicéridos. Estos triglicéridos se van a agrupar en fosfolípidos, colesterol y apolipoproteínas para dar origen a partículas llamadas kilomicrones. Cada kilomicrón es esencialmente una lipoproteína con densidad muy baja, diseñada para transportar grandes cantidades de lípidos a través del sistema linfático y posteriormente al torrente sanguíneo. Una vez formados los kilomicrones, salen de los enterocitos hacia el sistema linfático, evitando primero el filtro hepático y llegando directamente a la circulación sistémica. Allí tienen la función de llevar triglicéridos a tejidos periféricos, particularmente al tejido adiposo y al músculo, donde las lipoproteínas lipasas extraen los ácidos grasos para su almacenamiento o oxidación u oxidación inmediata según las necesidades energéticas. Desde el punto de vista de la nutrición, el correcto funcionamiento de cada uno de estos pasos va a ser vital para evitar desórdenes metabólicos. En México, con dietas hipercalóricas y altas en grasas saturadas, la regulación de la absorción lipídica es crítica para reducir el riesgo de obesidad y dislipidemias. De esta manera, la comprensión clínica de la digestión y absorción de lípidos se va a traducir en recomendaciones dietéticas más precisas. Biosíntesis de ácidos grasos. La biosíntesis de ácidos grasos ocurre principalmente en el citosol de hepatocitos y adipocitos. A partir del exceso de glucosa que se convierte en acetil CoA a través de la piruvato de deshidrogenasa y la acción del ciclo de Krebs. En este contexto, el exceso de carbohidratos de la dieta mexicana, habitualmente alta en maíz, tortillas y azúcares, va a facilitar un mayor flujo de sustrato hacia la lipogénesis. El primer paso clave es la carboxilación del acetil CoA a malonil CoA, catalizada por la enzima acetil CoA carboxilasa, cuya actividad depende de la disponibilidad de citrato y de la concentración de energía en la célula. Este es un punto de control fundamental cuando los niveles de citrato en el citosol aumentan. Se activa esta enzima iniciando la ruta anabólica de síntesis lípida. A continuación, la enzima ácido graso sintasa toma una molécula de acetil CoA y varias de malonil CoA para alargar paulatinamente la cadena de carbono hasta formar ácidos grasos de 16 o 18 carbonos, predominantemente ácido palmítico y ácido esteárico. Estos ácidos grasos de cadena larga pueden luego sufrir elongación o desaturación según las necesidades celulares y la disponibilidad de cofactores como NADPH. Una vez formados los ácidos grasos, se combinan con un esqueleto de glicerol 3-fosfato para crear triglicéridos a través de la acción secuencial de tres enzimas, glicerol 3-fosfato aciltransferasa, lisofosfatídico, ácido aciltransferasa y diaglicéricol aciltransferasa. Estos triglicéridos se almacenan en forma de gotitas lipídicas dentro de los adipocitos, constituyendo así la principal forma de reserva energética en el cuerpo. En el plano patológico, un exceso crónico de lipogénesis favorece la esteatosis hepática, pues las células hepáticas acumulan excesivamente triglicéridos. En México, la prevalencia de hígado graso se ve amplificada por dietas ricas en grasas y calorías vacías, contribuyendo a enfermedades metabólicas asociadas con la resistencia a la insulina.
Desde el punto de vista didáctico, es vital que ustedes comprendan la interconexión entre la ingesta de carbohidratos, la generación de acetil y la posterior síntesis de ácido graso. Solo así podrán entender cómo modificar hábitos dietéticos y actuar en la prevención de enfermedades metabólicas. Almacenamiento y movilización energética. Los triglicéridos sintetizados durante la lipogénesis se almacenan en los adipocitos como gotitas lipídicas, que representan la principal reserva energética del organismo. Estos depósitos pueden presentar hasta un 20% del peso corporal en adultos saludables, pero pueden exceder el 30% en estados de obesidad severa, como ocurre frecuentemente en la población mexicana. En fase de ayuno o ejercicio prolongado se activa la lipólisis, proceso mediante el cual las hormonas, principalmente el glucagón y la adrenalina, estimulan enzimas como la lipasa sensible a hormonas para romper los triglicéridos en glicerol y ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos se liberan al torrente sanguíneo, donde se unen a la albumina para ser transportados hacia tejidos que requieran energía, como el músculo esquelético y el hígado. Dentro de la mitocondria, los ácidos grasos atraviesan la membrana interna gracias a la acción de la carnitina, que forman un complejo ácido carnitina. Este transporte permite que los ácidos grasos ingresen para sufrir beta-oxidación, ruta en la cual se acortan de dos carbonos en dos carbonos, generando acetil en cada ciclo. El acetil CoA ingresa al ciclo de Krebs y los equivalentes de reducción alimentan la cadena de transporte de electrones, culminando en producción de ATP. Los rendimientos energéticos del metabolismo lipídico son elevados. Cada gramo de grasa aporta aproximadamente 9 kilocalorías, frente a las 4 kilocalorías por gramo de carbohidratos o proteínas.
Esto explica por qué durante el ayuno los lípidos proporcionan alrededor del 70% de la energía necesaria para mantener las funciones vitales. En el contexto clínico, una liposis excesiva, como ocurre en estados de insuficiencia insulínica, puede llevar a acumulación de cuerpos cetónicos y desequilibrio ácido-base. A su vez, una lipólisis insuficiente en el músculo puede disminuir la capacidad de respuesta al ejercicio y contribuir a la resistencia a la insulina. Para que los estudiantes interioricen este proceso, se les sugiere relacionar los distintos pasos desde el adipocito hasta la mitocondria, reflexionando sobre cómo alterar este flujo energético puede tener consecuencias funcionales y patológicas. Regulación hormonal del metabolismo lipídico. La insulina es la hormona anabólica por excelencia. Después de una comida rica en carbohidratos, sus niveles en sangre aumentan, facilitando la entrada de glucosa a las células y activando la síntesis de acetil, lo que favorece la lipogénesis en el hígado y en el tejido adiposo. Paralelamente, la insulina inhibe la lipólisis al desactivar la lipasa sensible a hormonas, promoviendo el almacenamiento de triglicéridos. En contraste, el glucagón actúa como cuando el organismo necesita movilizar energía durante el ayuno. Secreción elevada de glucagón estimula la lipólisis hepática, promueve la glicogenólisis y activa la beta oxidación en el hígado. Este equilibrio entre insulina y glucagón garantiza que, según el estado nutricional, el cuerpo haga un uso eficiente de sus reservas. La adrenalina liberada durante situaciones de estrés o ejercicio intenso también incrementa la lipólisis a través de la vía de proteína G, aumentando los niveles de AMP cíclico en los adipocitos y activando la lipasa sensible a hormonas. Esto pone a disposición ácidos grasos libres como sustrato energético inmediato. Cuando estas señales hormonales se desregulan, surgen alteraciones patológicas. Por ejemplo, en la resistencia a la insulina, característica frecuente en la población con alto índice de obesidad en México. La insulina pierde eficacia para inhibir la lipólisis, lo que provoca la lipotoxicidad y la elongación de las rutas inflamatorias en el hígado y el tejido adiposo. Desde el punto de vista de la intervención clínica, conocer estos mecanismos abre la puerta al desarrollo de fármacos que modulen receptores de insulina, receptores beta-androgenéricos o enzimas claves en la lipogénesis y lipólisis. Estas estrategias terapéuticas son prometedoras para el abordaje de enfermedades metabólicas contemporáneas. En el ámbito docente, pues es esencial que ustedes comprendan la interrelación entre señalización hormonal y el metabolismo. Deben poder explicar cómo una ingesta calórica excesiva sin actividad física prolongada altera el delicado balance hormonal, generando acumulación patológica de lípidos y complicaciones sistémicas. Los lípidos, importancia energética de los lípidos. Los lípidos son la principal fuente de energía durante el ayuno y el ejercicio prolongado. Contienen aproximadamente 9 kilogramos por gramo, 9 kilocalorías por gramo, más del doble de energía que aportan carbohidratos o proteínas, cada uno con cerca de 4 kilocalorías por gramo. Esta alta densidad energética hace de los lípidos un combustible ideal para almacenarse en el tejido adiposo y utilizarse cuando el organismo carece de glucosa como sustrato inmediato. En términos de consumo de oxígeno, alrededor del 50% del total de oxígeno inspirado en reposo se utiliza para oxidar ácidos grasos. Durante el ayuno prolongado, esta cifra puede aumentar hasta superar el 70%, pues el cuerpo debe depender casi en su totalidad de los lípidos para generar ATP necesario para funciones vitales como el mantenimiento de la temperatura y la reparación celular. Dada la prevalencia de sobrepeso y obesidad en México, alrededor del 72.5 de la población, según ENSANUD, entender el balance energético resulta esencial para la prevención de enfermedades crónico-degenerativas.
Cuando el consumo calórico excede la demanda energética sin la movilización adecuada de los depósitos de grasa, se acumulan triglicéridos en adipocitos y en otros tejidos, generando disfunción metabólica. En el contexto clínico, las alteraciones en el metabolismo lipídico se traducen en enfermedades como hígado graso, síndrome metabólico y diabetes tipo 2. El conocimiento de las intervenciones nutricionales y de ejercicio que equilibren el aporte de grasa en el gasto calórico, favoreciendo la pérdida de peso y la mejora de los perfiles lípidos en sangre. Para los alumnos resulta ilustrativo comparar la diferencia entre la producción de ATP entre la oxidación de glucosa y la de ácidos grasos. Mientras que una molécula de glucosa genera de 30 a 32 moléculas de ATP, la oxidación completa de un ácido palmítico produce cerca de 106 moléculas de ATP. Esta comparación enfatiza por qué el cuerpo recurre prioritariamente a los lípidos cuando la demanda energética es sostenida. Al finalizar esta sección, es fundamental que reconozcan que la importancia energética de los lípidos no se va a limitar a su aporte calórico, sino que influye en la regulación del hambre, la termogénesis y la señalización hormonal, aspectos todos interrelacionados con el control de peso y la salud metabólica. Conclusiones y perspectivas. Hoy hemos recorrido las etapas críticas del metabolismo de lípidos desde la digestión y absorción en el intestino, pasando por la biosíntesis de ácidos grasos cuando hay exceso de glucosa, hasta el almacenamiento en adipocitos y la movilización bajo demanda energética. Asimismo, analizamos la regulación hormonal que equilibra lipogénesis y lipólisis, y vimos cómo este balance energético impacta en la salud, especialmente en el contexto mexicano. Queda claro que los lípidos constituyen una reserva energética superior a la de carbohidratos y proteínas, por lo que su correcta movilización es esencial para el funcionamiento fisiológico. Sin embargo, en México la prevalencia de dietas hipercalóricas y estilos de vida sedentarios ha llevado a un desbalance, fomentando la obesidad y enfermedades asociadas como la resistencia insulínica y la esteatosis hepática. Una perspectiva de futuro implica el desarrollo de nuevas terapias basadas en vías lipídicas específicas. La investigación en moduladores de receptores hormonales, enzimas claves de la lipogénesis o transportadores de ácidos grasos pueden ofrecer intervenciones más precisas y personalizadas. Además, la implementación de políticas públicas que promuevan la alimentación saludable y la actividad física sobre relevancia en la prevención primaria desde el punto de vista educativo, es indispensable que los profesionales de la salud y las ciencias biológicas comprendan en profundidad estos procesos para diseñar estrategias de prevención y tratamiento adecuadas. El conocimiento del metabolismo lipídico no es solo teórico, sino que debe traducirse en recomendaciones nutricionales, planes de ejercicio y enfoques clínicos efectivos. Para cerrar, los animo a reflexionar sobre su rol como futuros agentes de cambios. Cada intervención basada en la ciencia de lípidos puede contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestra población. Comprender estas rutas bioquímicas y su impacto energético es un paso esencial para diseñar soluciones integrales ante la emergencia de enfermedades metabólicas en México. Con esto concluyo la presentación y les agradezco su atención. Les invito a formular preguntas y a compartir experiencias clínicas o de laboratorio que enriquezcan el entendimiento colectivo sobre los metabolismos de lípidos y la importancia para la salud nacional. Que tengan muy buena tarde. Nos vemos la próxima clase.